vamos a transitar la parte 3, que lleva por título "Tiene la vista muy corta". Tiene la vista muy corta. Recuerden que la parte 1 y la parte 2, que en gran parte o que en la que pudimos meditar allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, entre otros pasajes, ¿no? Pero como un pasaje central, esa sexta señal narrada por el apóstol Juan, allí donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿recuerdan, no? Bueno, la parte 1 llevó por título "¿Acaso nosotros somos también ciegos?" Y la parte 2, titulada "Habiendo yo sido ciego, ahora veo". Ahora, esta parte número 3, y les recuerdo como si ustedes no lo supieran, en realidad sé que todos lo saben, que las distintas partes, al igual que otras series, están allí disponibles en la web de la iglesia, ¿no? Pero esta parte 3 ya no habla en principio de no ver, sino que tiene la vista muy corta. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando en la palabra de Dios y aprender más de lo mucho que nos enseña las Escrituras acerca de la ceguera espiritual y sus consecuencias. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, este primer domingo del mes de octubre. Ya estamos en octubre, primer día y primer domingo. ¿Sí? ¿Es así? ¿Estamos todos en el mismo día? Bueno. Uno me dice, pero pastor, yo ya estoy viviendo lo del lunes, porque el lunes tengo ta. No. Cada día tiene su propio afán. El Señor te trajo aquí, te quiere renovar el entendimiento, te quiere renovar las fuerzas, te quiere dar una mirada distinta. ¿Para qué? Para que ese lunes que va a llegar, si el Señor lo permite, puedas afrontar las cosas de una manera diferente. No con la vista muy corta, ni ciego, sin poder verle a Él. Amén. Bueno, entonces, por favor, acompáñenme a la segunda epístola de Pedro, al capítulo 1. Va a llevar un tiempo esto que me has puesto, en el micrófono, llevar un tiempo acostumbrarme. En realidad tengo que, cuando ustedes vean que ya el micrófono lo agarro desde acá, es porque me dicen que lo agarro muy bajo y tengo que subir, y ya en cualquier momento me van poniendo distintas cuestiones como para que agarre el micrófono más arriba. Esta es la realidad. Así que si ustedes en algún momento ven que ya el pastor ya se pasó, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿De verdad me escuchan bien? Bueno, lo más importante es que escuchen bien la palabra de Dios, que es la que transforma nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar una vez más. Amado Señor, amado Padre, te damos gracias por esta posibilidad tan linda que nos das de estar juntos. Y tan hermoso porque es la posibilidad de estar juntos adorándote y pudiendo meditar en tu santa palabra. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Qué privilegio, qué bienaventurados que somos. Ahora no nos queremos perder nada, Señor, nada de lo que tú tienes preparado para nosotros en las Santas Escrituras. Y es por eso que te pedimos el obrar de tu Santo Espíritu para que podamos ser de aquellos que prestan la debida atención con un corazón manso y con las ganas ciertas,
con las ganas concretas de poner por obra tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos ser de aquellos que escuchan atentamente lo que tu palabra dice para poner por obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, leemos la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer al comienzo, para comenzar, el versículo 8 de segunda de Pedro y el versículo 9. La santa palabra de Dios dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando uno lee estos dos versículos, dice, no, evidentemente yo no quiero ser de aquellos que tienen la vista muy corta, no quiero ser de aquellos que están ciegos a las verdades espirituales, tampoco quiero estar ocioso, tampoco quiero estar sin fruto. Fíjense que el versículo 8 habla de estar ociosos y sin fruto. No queremos estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, claro, allí en tanto el versículo 8 como el versículo 9 habla, pero si estas cosas, y en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, y muchas veces decimos y lo leemos y pasamos de largo. Estas cosas. Bueno, evidentemente aquí habla de cualidades mencionadas allí mismo, en ese mismo capítulo, antes. Déjenme decirle brevemente que la segunda epístola de Pedro está claramente conectada, más allá de los debates al comienzo acerca si realmente el autor era Pedro, ¿no? Más allá de todas esas cuestiones que se han dado en otro tiempo, nosotros sabemos que esta segunda epístola está conectada con la anterior del apóstol Pedro. Esto es, no hace falta decirlo, ¿no? La primera epístola de Pedro. Ahora, en esta primera epístola, el apóstol Pedro ministra especialmente a creyentes que estaban sufriendo persecución. O sea, imagínense que llegaba el escrito, pero las personas que recibían ese escrito, que recibían esa epístola, que recibían esa carta, estaban siendo perseguidas ferozmente. De hecho, la persecución a la que estaban siendo sometidos iba creciendo y creciendo y creciendo. De esta forma vemos que allí en Primera de Pedro está especialmente destinada a cristianos que están sufriendo. Por ende, el propósito de esa primera carta, o uno de los propósitos, pero convengamos que el propósito central, estaba orientado a enseñarles a vivir de una manera victoriosa en Cristo, pero en medio de tanta oposición. Bueno, nosotros también debemos aprender a vivir victoriosos en Cristo en medio de la oposición. Y era un llamado a que en medio de esa persecución los cristianos no pierdan la esperanza, los cristianos no vivan en amargura. Hay algunos cristianos que viven realmente con una amargura profunda en su corazón, sino que lo que estaba destinado o a lo que les estaba llamando era que vivieran confiando en el Señor, confiando en su obra y que claramente esperaran su segunda venida. ¿Cuántos esperan que el Señor vuelva? ¿Cuántos anhelan que el Señor vuelva? ¿Cuántos saben que el Señor viene? Gloria a Dios. Ahora,
propósito así, como para decirlo en muy pocas palabras, el propósito allí de esa epístola era animar a los cristianos a caminar en obediencia en medio de la aflicción. Cuando vos estás en aflicción, sos tentado muchas veces o tenés la tentación de hacer o de tomar atajos. Yo quiero salir de esta tentación, yo quiero salir de esta aflicción. ¿Qué hago? Tomemos atajos. Bueno, el pueblo de Israel allí en el desierto intentaba tomar atajos en cada momento y en cada atajo le fallaba a Dios y su condición espiritual era cada vez peor, aunque siempre vemos la misericordia de Dios. Entonces, lo que les dice básicamente, y esto lo digo en realidad para que tengamos presente, que lo que les señala en esa primera carta es que ellos podían continuar llevando las buenas nuevas aunque estuvieran en medio de la oposición, aunque la hostilidad hacia ellos fuera manifiesta. Y esto yo se los quiero recordar porque venimos de una serie y no quiero que se olviden la serie y digan, no, pero ya está, ya hemos hablado acerca del tesoro de vasos de barro, de la buena nueva, y ahora yo ya ya volví a lo que era antes. ¿Qué es? Que no le hablo a nadie de Cristo. No. Primera de Pedro les dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, no lo busquen, yo se los leo, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Recuerden que estaban siendo perseguidos. Versículo 14. Ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y finalmente allí en el versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros siempre continuamos haciendo el bien. Nosotros siempre continuamos hablando de Cristo, viviendo de la manera en que el Señor nos llama a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, desde el tiempo en que fue escrita la primera carta del apóstol Pedro, allí se nota que Pedro empieza a estar más preocupado o empieza a estar con la mirada puesta en cómo advertirle que había falsos maestros que se estaban infiltrando en las iglesias. Allí en Asia Menor había iglesias y Pedro, el apóstol, está dándose cuenta del daño que están haciendo estos falsos maestros. Entonces, segunda de Pedro, que es por donde comenzamos hoy con la lectura, fue escrita en gran parte para exhibir a los falsos maestros. Falsos maestros que estaban causando problemas, ya estaban causando problemas, y que desde la perspectiva o desde lo que él podía ver, el apóstol, se daba cuenta que lo que enseñaban, esas herejías, esos estilos de vida inmorales que llevaban, toda coincidencia con lo que se vive hoy, lejos de, como dicen las películas que dicen que no tienen nada que ver, no. Todo lo que ustedes ven que la Biblia dice y que hoy se ve es justamente porque el Señor lo puso para advertirnos. O sea, que cuando vean algo y digan, pero yo estoy viendo que los que están predicando doctrinas heréticas, que tienen una vida inmoral, bueno, todo eso trae daño a la iglesia. Pedro, el apóstol, ya lo sabía. Entonces les advierte y sabe que a futuro iban a haber impostores, iba a haber burladores, reprobando y dando falsas afirmaciones, hablando de que el Señor no viene, y nosotros
Sabemos, como dice allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quiere decir? Mostraba por qué se retarda el gran día de la venida de Cristo y da descripciones que son fuertes, ¿no? Y de las consecuencias. Entonces llama a vivir en diligencia y santidad. En 2 de Pedro 3:8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en el versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y uno dice, pero yo estaba esperando la epístola con tanto gozo y de repente aparece esto. Qué bueno, porque te está advirtiendo lo que le va a pasar a aquellos que no depositaron su confianza en Cristo y a aquellos que le depositaron su confianza en Cristo. Pero a los que depositaron su confianza en Cristo, le dice, ustedes tienen que vivir de una manera santa, una manera piadosa. Entonces les advierte contra la manifiesta maldad de estos falsos maestros. Y en este capítulo primero de 2 de Pedro, que ustedes creo que todavía están allí, simplemente leemos el versículo 13, 14, 15, conocidos por ustedes, en donde a manera de casi último testamento el apóstol Pedro le dice, pero tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿No? Uno lo pasa así rápido, pero qué increíble esto, ¿no? Él sabía que ya el Señor, ya sabía los planes que el Señor tenía para con él. Y él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y miren si cumplió que nosotros hoy en el 2023 estamos teniendo memoria de estas cosas. Miren si cumplió con su prometido. ¿Se lo pusieron a pensar? Si no, piénsenlo ahora. Hace miles de años él sabía que el Señor se lo llevaría, pero dijo, yo quiero que ustedes tengan recuerdo de estas cosas. Y como todo pasará, pero la palabra de Dios siempre queda. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gracias, Señor. Entonces, básicamente escribió para advertir a los creyentes, aquellos que él amaba verdaderamente en Cristo, acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando. Hay peligro en las enseñanzas que se escuchan, hay peligro en creer a todo lo que escuchás, hay peligro en entrar en internet y decir, a ver qué me toca hoy. Hay peligro. Si hay un lugar en donde se amontonan los falsos maestros, unos allí, unos, otros, viene uno y después te tira otro y te tira otro y te tira otro. Y las enseñanzas son erradas. De ninguna manera quiero decir que todos aquellos que predican o sus prédicas o sus enseñanzas están en internet son falsos maestros. Si estuviera aseverando eso, nosotros tenemos prédicas, ¿no? Y diría, ¿y usted también? No. Yo no estoy diciendo que no utilices el recurso al que además te animo cada domingo a ir y poder ver y escuchar las prédicas. Lo que te digo es que tengas mucho cuidado, porque si hay un lugar en donde van a estar, es allí. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Leíamos allí en el versículo 9 de la segunda epístola de Pedro, en el versículo 9 del capítulo 1, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muy bien, habíamos visto como en el versículo 8 también habla de estas cosas, y vamos a leer brevemente, no nos podemos detener, pero vamos a leer desde el versículo 1 de este capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. ¿Están allí? Un capítulo que comienza con una salutación propia de Pedro. Allí en el versículo 1, la santa palabra de Dios dice: Simón Pedro, siervo, esa palabra doulos, esa palabra que significa esclavo, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Eh? Habéis alcanzado por gracia. ¿Cuántos saben que es por gracia? Pero ahí habla de igualmente preciosa a todos los que creen. Aunque a diferencia de él había podido ver con sus ojos físicos al Señor. Y él sabía que los que estaban recibiendo esa carta no habían podido haber visto a Cristo. Pero les dice: ustedes tienen una fe tan preciosa como yo, que lo pude ver, que pude estar, que me pude hundir y me pudo levantar de las aguas, que le negué y que me restauró. Ustedes tienen esa misma preciosa fe. Porque la fe echa mano a las mismas promesas. Las mismas promesas que tenía Pedro eran las mismas promesas que tenían ellos ahora. La maravilla, ¿no?, del Evangelio. ¿Sí o no? Bueno, voy a tener que conseguir un poco de café para algunos que se duermen, ¿o no? ¿Qué piensan? No, ¿hace mal el café? Bueno, no sé, yo no tomo, pero el que, no sé, si no se despiertan, hacen un par de flexiones, ¿qué más? Bueno, los quiero ver atentos, por favor, atentos. Sé que muchos están cansados, pero quiero que no se pierdan nada. ¿Puede ser? Bueno. Y si no, es sencillo, los traigo acá, se sientan acá y acá no se pueden dormir. Lo pensé, digo, los pongo bien acá, pero si los pongo acá, todos los demás, o muchos de los demás, van a empezar a mirarlos a ellos, en vez de prestar atención a la palabra. Bueno. Entonces, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Seguimos. Versículo 3. Allí hay una referencia que habla de partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Como todas las cosas, dice el versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Allí vemos en este versículo 3 la palabra piedad, que luego la encontraremos más adelante. Esa palabra piedad, eusebeia, habla de bien y de ser devoto. Es una vida caracterizada por una actitud en pos de Dios que hace lo que le es agradable a Él. Alguien que es piadoso es una persona que vive cerca de Dios, que sabe que todo lo que hace, que todo lo que piensa, que todo lo que dice, que todo lo que escucha,
que aun cuando duerme, Dios le ve. Y hasta conoce sus sueños. Toda su vida está expuesta delante de los ojos de quien tenemos que rendir cuenta. Pero el piadoso lo sabe. Y lejos de estar triste, como el impío, porque el impío está triste, el impío no quiere que Dios le conozca. No quiere que vea sus perversidades, no quiere que vea lo que hace en tinieblas, no quiere que vea lo que hace a escondidas. El piadoso no tiene ningún problema. Su vida es transparente ante los ojos de Cristo. Entonces, mediante ese divino poder, a través del Espíritu que recibimos, el Espíritu Santo, ¿no? Ahora es como que el Señor me dice, yo ya te equipé con todo. Estás equipado, el Espíritu Santo mora en vos. Empezá a desarrollar aquellas cosas que te encomiendo. Nosotros tenemos la certeza de que Dios nos ha dado todo para que podamos vivir en santidad. El Señor no nos llama a vivir de una manera y no nos da los recursos para poder vivir de esa manera. Entonces lo que está diciéndole es que con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Eso es tener una vida piadosa. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. Dios nos lo da y todo lo que tenemos es debido a la misericordia de Dios. Entonces, ese poder de Dios ha sido dado a aquellos que han obtenido la fe en la justicia de nuestro Dios y Salvador. Para decirlo de una manera, cuando nosotros tenemos esa mirada puesta en las promesas de Dios, cuando tenemos las promesas de Dios ante nuestros ojos, es como que tenemos allí el Espíritu Santo que nos da permanentemente la salida en Cristo y podemos resistir y somos llevados y encaminados por el sendero de justicia. Transitamos esta vida en amor hasta la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro objetivo, el objetivo que debe tener el cristiano en su vida, es alumbrar. Ahora, nosotros alumbramos, reflejamos la luz de Cristo, de quien es la luz del mundo, pero es como que de alguna manera nosotros alimentamos también lo que se deja ver, esa luz, a través de creer las promesas de Cristo, ¿no? Nosotros creemos, es como que si fuéramos una bombita y al creer, porque creemos en Cristo, creemos en sus promesas. Al creer en sus promesas sabemos que Él es fiel para socorrernos en todo momento. Él es fiel para darnos la salida ante la tentación. Entonces empezamos a decir no al pecado, no a lo que está mal, porque nosotros sabemos que pertenecemos a Dios. Y tenemos en mente las palabras del Señor Jesús, que en Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 18 del capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No lo olviden. No lo olviden. Que no queden archivadas las series, las enseñanzas. No lo olviden. Bueno, teniendo en cuenta que estamos llamados a vivir una vida piadosa, entendemos claramente por qué en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal, absteneos, restrínjanse, apártense, rechacen todo lo malo. Todo lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Entonces, como cristianos no podemos evitar todo lo malo que vivimos en este mundo pecaminoso. Está.
no podemos evitarlo, pero podemos, sin embargo, no darle lugar al enemigo, evitar situaciones de tentación y por sobre todas las cosas tenemos la mirada puesta en obedecer a Dios, no en desobedecerlo. Así que el versículo 4 nos dice que así nos dio promesas preciosas y valiosas. ¿Cuántos tienen esas promesas preciosas y valiosas? Si no lees la Biblia no sabes cuáles son, ¿no? Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. ¿Cuántas veces, no, a lo largo de estos años les he compartido y hemos meditado en versículos como vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, o Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, o Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces allí, de alguna manera, el apóstol lo que hace es, nos lleva y nos da instrucciones precisas de cómo, del modo en que debe vivir un cristiano. Debe ser un modo virtuoso, reclamando las promesas de Dios, pero por sobre todo evitando la corrupción del mundo. Y aquí empieza a detallar cualidades que debe tener el cristiano para llevar una vida productiva, eficaz. Y hay allí o exhorta al creyente a ser poseedor de un número de virtudes. ¿Qué necesitamos para la vida cristiana? ¿Qué necesitamos recuerden el versículo 8 y 9, ¿qué necesitamos para no tener una vida sin fruto? En el conocimiento de Dios. ¿Qué necesitamos para no ser ociosos? ¿Qué necesitamos para no tener la vista corta? ¿Qué necesitamos para no ser ciegos? Entonces, en consecuencia, Pedro, el apóstol Pedro, escribe, esfuércense por añadir, ¿no? Lo que necesitamos lo encontramos en el versículo 5 al 7, donde describe cómo debemos vivir, y el versículo 5 dice, vosotros también, ¿lo tienen allí? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Claro, no podemos abordar este capítulo 5 sin tener en cuenta lo que hemos visto en el versículo 3 y 4, ¿no? Los cuales no son un mandato, sino una inscripción de lo que Dios nos ha dado y lo que Dios hizo por nosotros y cómo ha provisto para todas nuestras necesidades. Entonces, en vista de que ya hemos visto en los versículos anteriores la obra de Dios al salvarnos, ahora lo que se está queriendo hacer es que pongamos el énfasis en ese proceso que tiene que ver con lo que nosotros debemos hacer. En un sentido, o en cierto sentido, el apóstol Pablo escribe en una de las epístolas, ustedes no lo busquen, yo se los voy a leer, allí donde habla de luminares en el mundo, en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Ocupaos es una palabra que habla de trabajar completamente, de lograr, de conseguir, por implicación terminar. Esta palabra ocupaos es una forma intensiva para la palabra trabajo, para la palabra labor. Significa trabajar en algo de manera minuciosa y dedicada, día a día hasta terminarlo. Trabajamos por la piedad porque Dios ya lo ha hecho por nosotros y está obrando en nosotros. De hecho,
No debemos pensar, ni pensar ni decir, ¿no? Voy a esforzarme para lograr mi salvación. Voy a esforzarme para lograr mi salvación, para que Dios pueda obrar en mí. No, 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 no. Más bien lo que tenemos que creer es lo que está escrito en el versículo siguiente, que es en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Pero el creyente es responsable de ocuparse. El Señor es quien en realidad produce buenas obras, fruto espiritual en la vida del creyente. Él obra por medio del Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado promesas, es fiel y cumple su palabra. Pero nosotros tenemos que trabajar, y trabajar duro, y esforzarnos. Entonces el apóstol Pedro, en los versículos previos, en el versículo 3 y 4, nos dice una vez más, nos recuerda una vez más lo que Dios ha hecho, y podemos decir, y precisamente por eso en el versículo 5 nos dice, vosotros también, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay una falsa creencia, desde mi entendimiento, de que Dios nos hace santos en contra de nuestra voluntad. Vos no querés, pero Dios sí quiere. Y aunque vos no quieras, Él lo hace. Lo que yo puedo ver a lo largo de la Escritura, y esto es cuando tengo contacto pleno con la palabra de Dios, es que Dios busca claramente que la persona, que el hombre, que la mujer se involucre. Que Dios puede hacer lo que Él quiera, ya lo sabemos. El tema es que muchas veces pensamos que Él quiere hacer algo que Él no quiere hacer. Y una de las cosas que creo que el Señor realmente a lo largo de las Escrituras no quiere hacer es llevar a ser santos en contra de su propia voluntad. Yo entiendo que tiene que haber un deseo, una decisión, una disciplina por parte nuestra. Entonces es algo así como Dios les ha dado el poder para la piedad, pero ahora esfuércense en ser piadosos. Yo se los voy a leer en una versión, Dios habla hoy. Le voy a leer el versículo 3, 4 y 5. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y es por esto, deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento. Cuando ustedes leen las primeras 3 palabras del versículo 5, dice, vosotros también poniendo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo. Es una palabra, paraisferro, que habla de
básicamente, o la traducción más ajustada sería añadiendo de vuestra parte, donde las palabras de vuestra parte representarían el sentido intensivo del verbo. Entonces Pedro coloca el sustantivo en primer lugar para darle énfasis. Ustedes se tienen que involucrar. Está claro que nadie puede llegar a ese lugar si es que Dios no ha obrado. Pero esta idea de que Dios siempre obra en contra de la voluntad del hombre, a lo largo de las Escrituras, si bien nos damos cuenta de que Dios lo puede hacer, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, también debemos entender que hay muchos que rechazan a Dios porque quieren rechazar a Dios. Lo quieren. No quieren acercarse a Dios. Los escribas y fariseos, cuando estuvo el Señor y caminó y en el ministerio terrenal, no quisieron creerle. Aunque el deseo de Dios era llevarlos al arrepentimiento, como el Señor siempre quiso a todos llevar al arrepentimiento. El Señor les envió a los discípulos para que llevaran el mensaje del arrepentimiento, para que todos se arrepintieran. El Señor envió a los 70 para que haya arrepentimiento y nos sigue llamando a nosotros como embajadores de Cristo para predicar las buenas nuevas, para que haya arrepentimiento y muchos lleguen a Cristo. Ahora aquí cuando habla de diligencia, de toda diligencia, vosotros también poniendo toda diligencia, no solo da la idea del apuro, de la velocidad, del fervor, de la solicitud, sino lo que nos habla es que cuando Dios llama a una persona, Él quiere que esta persona haga todo el esfuerzo posible para obedecer este llamado y que lo haga sin demoras. Dios llama, pero Dios quiere que te involucres, Dios quiere que hagas todo lo posible para obedecer. Porque es muy fácil decir, bueno, si finalmente Dios es el que me eligió, yo no voy a hacer nada y aunque yo no quiera, Dios me va a ir llevando en santidad y santidad y santidad. Y no vemos que sea así y no vemos que las Escrituras hablen de que Dios va a tener ese proceder. De hecho, no he visto a ningún hombre de Dios en la palabra en la que Dios lo haya llevado esforzadamente y haya evitado que pecara permanentemente. David, un hombre de Dios. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando David optaba por desobedecer a Dios, desobedeció a Dios, ¿sí o no? Y las consecuencias estuvieron. ¿Es así o no es así? Jonás era un profeta. Alguien enviado por Dios y alguien usado por Dios. Y alguien que fue mencionado por Jesús, así como Jonás estuvo, ¿no? Cuando el Señor menciona, así como Jonás estuvo 3 días. Pero lejos Jonás de ir a Nínive fue para Tarsis. Ahora ahí vemos como Dios, si bien le permitió desobedecer, como el propósito era superior, que era llevar el mensaje, lo llevó e hizo un lindo viaje en un gran pez. Nosotros no tenemos que ir siempre a Jonás para darnos cuenta de cómo actuamos tantas veces como Jonás. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos llama a predicar, nosotros no queremos y por la misericordia de Dios terminamos compartiendo un mensaje aún a personas que no sé si del todo tenemos los deseos que se conviertan y que pasen a ser un hermano que se sienta al lado mío
en la iglesia, ¿no? Pero el Señor sí sigue. Imagínense a Jonás diciendo, ¿y ahora qué me voy a tener que sentar con los ninivitas? No, no quiero. Y así hay muchos, ¿no? Que realmente no tienen el entendimiento de lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, el inicio de la vida piadosa es el poder de Dios y el conocimiento de su persona, pero el desarrollo va a depender en la medida del empeño que cada cristiano ponga. ¿Cuántos comprenden? Saúl mismo, el primer rey. ¿Recuerdan esas palabras, no? Si hubieras obedecido, tu reino hubiera sido confirmado para siempre. Pero no obedeciste. Y así tantos. A Pedro lo restauró, pero nosotros leemos que Pedro, después de haberlo negado, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro le niega, llora de arrepentimiento, llora por lo que ha hecho. El Señor lo consuela y lo trae nuevamente y le dice, y una vez que esté repuesto, confirma a tus hermanos. En la vida de todos nosotros nos damos cuenta como Dios quiere que vivamos en santidad, pero de ninguna manera evita que pequemos. De hecho, todos los que estamos aquí pecamos y todos los que estamos aquí debemos ir día a día a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Y esto no es practicar el pecado. Pero si alguno pecare, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algo así como que el Señor te va a llevar... el Señor dice, este es mi hijo y mi hijo es alguien que no quiere hacer lo que yo digo, pero yo lo voy a obligar a hacer y no va a pecar. No lo vemos, no se ha visto y no lo veremos. Porque hay una parte que está clara en que debemos poner nosotros. Entonces, aunque Dios derramó de su poder divino en el creyente, el cristiano tiene la responsabilidad. Levantá la mano y decir, yo tengo la responsabilidad de practicar disciplinadamente los aspectos para rendir al máximo todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé que su gracia es inmerecida, pero de alguna manera quiero vivir de tal manera en donde yo sé que nunca voy a alcanzar el mérito, pero quiero vivir de alguna manera en donde tratando de hacer lo mejor posible como para que Dios diga, mira mi hijo el esfuerzo que hace, él quiere estar conmigo, me quiere buscar, quiere caminar en santidad, quiere batallar contra los deseos de la carne. Y obviamente todo eso lo podemos hacer por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho y por lo que nos relatan los versículos 3 y 4. Entonces allí cuando habla la palabra añadid en el versículo 5, habla de proveer, habla de ayudar, habla de contribuir. Si bien la iniciativa de la salvación proviene de Dios, Él obra nuestra santificación cuando nos pone a trabajar. Es un proceso y en ese proceso el verbo añadir es significativo en el griego porque añadir se refiere a dar, miren, añadir se refiere en dar en abundancia y con generosidad. Alguno dice, uy, esto ya no. Sí, añadir se refiere a dar en abundancia y con generosidad. Es una palabra que proviene en el griego y que nos habla de la escena y el drama. El director de una obra teatral, en aquel entonces,
No solamente dirigía el reparto, no solamente dirigía a los actores, sino que junto con él, era así, algo así como en forma conjunta, él pagaba los gastos en que incurrían los miembros para poder brindar una presentación, ¿no? Y estaba también el director del coro, que añadía su propia contribución monetaria a la suma aportada. ¿Para qué? Daban para poder, y daban no con mezquindad, sino daban con abundancia para garantizar un desempeño excelente. Ellos querían hacer una obra de excelencia. Y tenían que poner de lo suyo, y tenían que poner a lo mejor todo lo suyo. ¿Para qué? Para que esa obra fuera excelente. Daban con generosidad. Y esta es la palabra añadía. Entonces Pedro, el apóstol, presenta una lista con 8 virtudes, en la cual la fe es la primera y el amor la última. Y entre la fe y el amor hay 6 cualidades que debemos tener. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. Fe. La fe es la confianza personal que tiene el creyente, es la fe, esa confianza que tiene en su Señor y Salvador, y es la base de su vida espiritual, ¿no? La fe es la raíz de todas las otras virtudes que Pedro menciona. A ver, en el desarrollo del carácter cristiano, Pedro presupone la fe. Si no hay fe, él está escribiendo a cristianos, aquellos que ya han ejercido la fe salvadora en el Señor Jesucristo, de modo que no les dice que provean fe, suponen que ya la tiene, y como ya la tiene, dice, lo que sí es necesario es que la fe crezca y sea suplementada por estos elementos de santidad. No tiene que ver con añadir uno, no piensen que viene uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro, no. Todas son gracias al mismo tiempo, ¿eh? No crean que voy por fe, después de fe sigo con la que viene, y después, y el último amor. No, amado, no es así. No es que Pedro, el apóstol, esté queriendo decir que se agregan a nuestra naturaleza solo en la secuencia. De hecho, ustedes saben que para tener paciencia, nadie tiene paciencia si no tiene amor, ¿no? Lo que está diciendo es que los verdaderos cristianos no cesan de crecer en gracia. Por eso, al finalizar, así finaliza esta epístola, la segunda epístola de Pedro, en el versículo 18 del capítulo 3, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, fe, esa confianza en Jesús, nuestra fe, tiene su fuente en Él. Y el primer rasgo es la virtud. Esto puede de alguna manera significar, recuerdan que ya hablamos de virtud, ¿no? Pero puede significar bondad, excelencia moral, aunque todo esto parezca quedar cubierto luego por la palabra piedad, que ya hemos hablado, ¿no? Pero también virtud significa temple espiritual frente a un mundo hostil, la fortaleza de mantenerse por lo que es recto. La palabra en el griego arete se refería a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Habla propiamente de hombría, de valor. Llegó también a significar una calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. Entonces Pedro lo que aquí
describe es esa energía moral, aquel poder que produce obras de excelencia. Nuestra conducta diaria debe ser una demostración de excelencia moral. La fe y la excelencia se sustentan mutuamente. Entonces allí cuando en ese versículo 5 se nos está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, habla de esa fortaleza, habla de esa fuerza. Y dice, y en la virtud, y en el ejercicio de la virtud, conocimiento. Eso es la discriminación práctica del bien y el mal. La apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la práctica, ¿no? O sea, cuando uno dice, yo anhelo vivir esforzándome, aún llevando adelante cuestiones que parezcan épicas para los demás. Pero es esa fe que uno cuando dice fe y cuando habla de épica, se nos viene, ¿quién? David, ¿no? Esa valentía de David, que fue y encaró al gigantón. Pero él la encaró primeramente porque la fe estaba puesta en el lugar correcto, en Dios. Y Dios le dio, pero a esa fe que tenía se le añadió virtud. Y a la virtud, dice, hay que añadirle conocimiento, porque la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos para convertirlos en esclavos y no en amo de la vida del creyente. Cuando vos tenés el conocimiento, cuando vos tenés el gnosis, cuando vos tenés conocimiento refiere al entendimiento, a la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Cuando vos tenés esta virtud que incluye el estudio diligente, la búsqueda de la verdad de la palabra de Dios, cuando vos tenés esa fe bien cimentada, cuando vos tenés esa valentía para vivir, cuando vos tenés esa valentía para vivir de acuerdo al conocimiento, al conocimiento de lo que Dios quiere, de cómo Dios obra, el discernimiento correcto en todas las circunstancias. Cuando el cristiano dice, yo no puedo dejar de tener sentido común en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, porque hay muchos cristianos que han hasta perdido el sentido común. Y el Señor dice, no, a la fe añadí esa voluntad que te va a llevar a hacer cosas épicas, esa fuerza que te va a llevar a hacer cosas épicas, pero en el discernimiento de lo que está bien y en el discernimiento de lo que está mal, de acuerdo a mi palabra. Porque el conocimiento y la fe van de la mano, ya que la fe es fortalecida por el conocimiento. A medida que yo más conozco la palabra de Dios, más fe. Y el crecimiento del conocimiento está arraigado en la confianza. Mi fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero yo a medida que creo en la palabra de Dios, mi fe se ve fortalecida y mi conocimiento se ve fortalecido. Por eso, dice allí la versión del lenguaje actual, mi consejo es que pongan todo su empeño, todo, en afirmar su confianza en Dios, en esforzarse por hacer el bien, en procurar conocer mejor a Dios. Fíjense, esto es lo que espera Dios. No es que te dice, te salvo y te obligo a ser piadoso. No. Dios espera nuestro mayor esfuerzo. ¿Cómo estamos viviendo? Cansados, pastor, estamos viviendo. Estamos cansados, tenemos tantas tareas diarias, que apenas si llegamos a leer la Biblia o apenas si llegamos a meditar en la palabra de Dios.
Creemos que por escuchar una prédica ahí en el colectivo, parado, o en el subte, nos estamos alimentando, y no es así. Porque la fe tiene que ser más que creer en ciertos hechos, aunque es creer en ciertos hechos históricos. La fe se traduce en acción. La fe tiene que ver con el desarrollo del carácter del cristiano. La fe tiene que ser práctica. Y si la fe no es práctica, si la fe no se deja ver, va a ir desapareciendo. La fe sin obras es muerta. ¿Se acuerdan, no? En Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago capítulo 2, versículo 14. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago 2, 17. A poner por obra la fe. Versículo 6. Al conocimiento. Vos pensás que es lo que Dios espera para tu vida y para mi vida. Y vamos a ir a la palabra, aunque hoy nos tome un poco más de tiempo, pero vamos a ir a la palabra para que te des cuenta de lo que leímos en el versículo 8 y 9, de las consecuencias de no estar caminando de esta manera, de no tener estas cosas. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. 3 cualidades que contribuyen a la santidad del creyente. Dominio propio. Específicamente, templanza, continencia. En el mundo helenístico, de la época de Pedro, esta palabra pertenecía al ámbito de los deportes. Los griegos, de los deportes. Por eso en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y está esta palabra, encrateia. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los atletas en ese tiempo se preparaban para los juegos y evitaban todo lo que las comidas que les podían hacer mal, desde acuerdo al entendimiento que ellos tenían. Obviamente el alcohol y hasta el trato sexual. Todo para poder competir. Y sin embargo el Señor les dice, todos ellos eran por una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora el cristiano debe ejercer dominio propio en todas las circunstancias y debe hacerlo poniendo su confianza en Dios. Todo allí comienza en la fe, todo allí con la confianza en Dios, en creer sus promesas. Yo sé que no necesito defenderme, yo sé que el que me defiende es Dios. Entonces, los apóstoles aquí evitan dar un mandamiento detallado acerca de dominio propio. ¿En qué? Pero se menciona el dominio propio como una virtud que el cristiano debe practicar. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:9, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Continente, uno que tenga sus pasiones, su lengua, su mano y sus ojos bajo su dominio. Dominio propio. Es la misma palabra que encontramos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La misma palabra, contra tales cosas no hay ley, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Es la misma palabra que encontramos en Tito cuando habla de los requisitos de ancianos y obispos, que dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
es la misma palabra. La ejercitación del dominio propio, alguien que es dueño de sí mismo. Fe, esa valentía para vivir en tiempos hostiles, esa valentía, esa virtud para hablar el Evangelio, para vivir conforme a la palabra, para decir de esta manera no, yo creo en la Biblia, yo voy a vivir de esta manera. En ese conocimiento de Dios, en ese conocimiento de su palabra, en ese conocimiento de lo que Dios quiere. Y ese dominio propio, el dominio propio. El cristiano debe mantener ese dominio propio confiando plenamente en Dios. Si vos no crees en Dios y no confías en Dios, jamás tendrás dominio propio. Al conocimiento, dominio propio, estoy en el versículo 6, al dominio propio, paciencia. Paciencia, jupomone, resistencia o aguante, alegre o esperanzado, perseverar. La paciencia habla de la constancia. De permanecer bajo determinado conflicto. La perseverancia se define como la característica de uno que no se deja desviar de su propósito deliberado ni de su lealtad a la fe y la piedad, ni siquiera ante las pruebas y sufrimientos más grandes. Yo sé que estoy viviendo esto a causa de Cristo y a causa de Cristo voy a estar allí. Ustedes saben que en el tiempo en que hubo persecución, hubo muchos que, al ser apresados, para matarlos, para torturarlos. Muchos no negaron a Cristo. Otros en medio de la tortura negaron a Cristo, pero por la misericordia de Dios les dijeron sus palabras y dijeron no quiero morir. Y le pedían perdón a Dios por haberle negado, pero preferían morir. ¿Se entiende, no? Y como en ese tiempo muchos se utilizaba que los hacían firmar una declaración. Firmar. Que el César era el Señor, ¿no? Muchos decían que lo que primero muera sea mi mano, que con esta mano ofendí a Dios. Permanecer bajo, resistencia o aguante, paciencia. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Fíjense, Pedro nos dice que añadamos piedad a la constancia. Y esta es la segunda vez, ¿no?, que encontramos piedad. Recuerden en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y allí piedad, esa palabra, eusebeia, habla de una vida caracterizada por una actitud en pos de Dios, que hace que lo que es agradable a Dios, una persona que vive cerca de Dios, que quiere agradar a Dios. Y finalmente, dice a la piedad, y fíjense cómo termina con afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Las dos últimas virtudes son significativas porque ambas expresan amor. Cuando nosotros demostramos amor fraternal, amor,
Cumplimos con el resumen de los 10 mandamientos. Jesús le dijo, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amor fraternal es la palabra Filadelfia. Afecto fraternal. Si uno hace la transliteración del griego, el término amor fraternal es Filadelfia. Y cuando esto ocurre, cuando nosotros nos damos cuenta que el amor fraternal lo encontramos a lo largo de toda la palabra, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, amándoos con caridad fraternal. El amor fraternal, sed cariñosos los unos con los otros. Y en cuanto a dar honor, es el término que da a entender que expresamos nuestro amor a los hermanos y hermanas de la iglesia. Ahora vos pensá en todo lo que tenés que crecer y pensá que es todo junto, no es de uno tras otro. Y fíjate cómo está tu vida, es un termómetro, ¿no? Y uno se preguntará, ¿pero por qué tengo que hacer todo esto, no? ¿Por qué debemos llevar una vida pura? ¿Para ser salvos? No es para ser salvo. Sos salvo. Pero sí Dios te pide que puedas llevar este tipo de vida, entre otras cosas, para vivir con Él, como Él. ¿Y cómo vivió Él? Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Finalizo esta parte y les digo amor. Bueno, ¿qué puedo decirles de amor, no? Porque cuando uno se queda con amor fraternal puede decir, bueno, entonces tengo que amar a los miembros de la iglesia. Sin embargo, el que conoce la enseñanza de Jesús sabe que el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 44 dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad porque los ultrajan y os persiguen. Bueno, allí encontramos esa palabra, ágape, agapao, en donde puedo citarles tantos versículos, uno solamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. En 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 1 Corintios 6:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero estamos aquí en el versículo 7, dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Cuántos saben que no estamos llamados a deberle nada a nadie? Bueno, la Biblia dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es una deuda que tenemos para con todo nuestro prójimo sin excepción alguna. Entonces, yo te pregunto hasta ahora, ¿cómo venís? Y de acuerdo a lo que vos pienses y como vos pienses, te voy a dar la radiografía final, que vamos a continuar el siguiente domingo, Dios mediante. Ahora entendemos lo que significa en el versículo 8, porque si estas cosas, ¿no? Porque si estas cosas
están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Una persona que no tiene dominio propio termina siendo inútil y improductiva. Si cuando va a predicar se enoja, si cuando tiene que liderar se enoja, si cuando dicen algo que no le gusta se enoja. Una persona que no tiene dominio propio no tiene amor. No tiene amor fraternal. No es tener una, es tener todas. Y todas esas tienen que ir creciendo. ¿Se entiende a lo que voy? No es que aquí no es que aquí los cristianos contratan un coach para un debate televisivo y le dicen, no, digan lo que te digan, sonreí, digan lo que te digan, sonreí. No. Esto es verdad. Aquí habla del dominio propio porque habla de esa templanza, de ese fruto del Espíritu. ¿Se entiende, no? ¿No te gusta algo? Imagínense a mí, hay cosas, a veces ocurre. Por ejemplo, esto que me han puesto en el micrófono. O a veces no me escucho. O a veces me enredo en este cable. O me traen el agua porque aquí no hay más lugar. Y yo feliz. Porque sé que cada uno de los hermanos que está aquí está dando lo mejor. Aunque nos podemos equivocar, o quién no se equivoca. ¿Hay alguno que no se equivoque? Que levante la mano. Y si te equivocas, ¿te cuesta tanto darte cuenta que el otro también se puede equivocar? Dominio propio habla de pasar por alto la ofensa. No sé, a mí me gustaría tener ese amor fraternal que se dejó ver, obviamente les hablo del antiguo pacto, pero que se dejó de ver, que se ve tan claramente en el nuevo, el de Jonathan con Saúl, con Jonathan con David. Jonathan era el hijo de Saúl. Ese amor fraternal, ¿no? De hasta exponer su vida para ir a animarlo a que ponga la mirada en Dios. Alguno dirá, yo de paciencia y Job. Y bueno, fíjate, no sé. Pero ¿sabés qué? Ellos estuvieron en un pacto diferente. Vos estás en un mejor pacto. Y lee cómo comienza y vas a darte cuenta que Dios ya te dio todo. Que el Espíritu Santo está en vos. Ahora vos tenés que estar trabajando, esforzándote, queriendo, deseando de corazón. Yo quiero manifestar el amor en mi vida, que el amor de Dios se manifieste como se manifestaba en la vida del apóstol Juan. ¿O no te dijo Pedro que tenemos una fe igual que la que tienen ellos? Y tenemos las mismas promesas que tienen ellos, que tuvieron ellos. Pero si estas cosas, versículo 8, en otra versión te digo, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En el camino del discipulado o se avanza o se retrocede. O se avanza o se retrocede. No hay inmovilidad. ¿Cuántos fueron aquí? Yo pongo el ejemplo siempre, desde hace años pongo el ejemplo de las escaleras mecánicas. Una sube y otra baja. Si te subís a una, subís. Si te pones en otra, bajás. No hay forma de quedarte en el medio. Ahora, si vos estás en el mar y el mar te empieza a arrastrar, vas a tener que hacer un esfuerzo terrible aún
No para ir contra la corriente, aún para quedarte en el mismo lugar. Y así todo, te cansarás y vas para un lado o para el otro. O vencerás y llegarás a la orilla, o la corriente te llevará. O avanzamos, o hay peligro de caer, de retirarse. O desarrollamos, o vamos para adelante del carácter cristiano, o si no se desarrolla el carácter cristiano, habrá ociosidad, falta de fruto, ceguera. Así que no pienses hacer, hoy estamos con el agua, la plancha, soy un cristiano, hago la plancha. ¿Sabes lo que es la plancha, la pileta? Te pones así, decís, sin esfuerzo, estoy un buen rato. No sirve, no es lo que Dios quiere. O vamos creciendo, o fíjate lo que va a ocurrir. Ahora, esto es de acuerdo a la Biblia. Después te pueden venir y decir por internet que no hace falta congregarse, que vos podés hacer lo que se te ocurra, que vos tenés que llevar la vida que a vos te parece, que vos tenés que tener la imagen que a vos te parece, que no tenés que estar bajo ninguna autoridad, que tu vida es tuya, que viva esto, que viva el otro. Muchos de los que dicen todas esas cosas pasarán su eternidad lejos de la presencia de Dios. Entonces, los cristianos que desobedecen estas cosas, que no se dedican con diligencia, que no trabajan con diligencia en mantener firme el fruto de la fe, se encuentran, ¿sabes cómo? A la deriva. A la deriva. Se encuentran ociosos. Solo la vida vivida en comunión con Dios puede ser efectiva. Si no hay comunión con Dios, no hay una vida cristiana victoriosa. Es el Espíritu Santo que nos saca de la ociosidad. Es el Espíritu Santo, cuando somos obedientes, cuando nos controla, nos saca de la ociosidad, nos lleva a ser eficaces. Si no, te vas a encontrar peleando contra tu propia sombra. Y hasta te va a ganar. Sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Carencia de fruto. Vos podés decir, bueno, pero yo conozco ciertas cosas de Jesús. Sin embargo, estás sin fruto en ese conocimiento. Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a que una persona no dé fruto. No dé fruto. Si todo lo que vos conocés de Cristo, si las promesas de Cristo, si el saber que viene pronto no te llevan a luchar contra la corriente, entonces vas a ser de esas personas que no darán fruto, de esas personas que terminarán en la destrucción. Si poseemos estas virtudes, el apóstol Pedro nos dice que si se están desarrollando, cosecharemos abundantemente. Y de allí que en Tesalonicenses, en capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ya voy terminando, pero no quiero dejar aquí algo inconcluso. Cuando realmente estamos comprometidos, ocupados en esas virtudes, los resultados son visibles.
cuando no somos eficientes, cuando somos ociosos, cuando no somos productivos, cuando somos inútiles, no tenemos utilidad. Allí se nos deja en claro que no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Porque lo que aquí dice el apóstol es que debemos esforzarnos en añadir. Y si las virtudes no están, la persona es improductiva. Ahora, el versículo siguiente, el versículo 9. Fíjense que en el texto griego tiene el orden inverso. El versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces la primera palabra de este versículo presenta un contraste, pero. Es decir, si hay una persona en la comunidad cristiana que carece de estas virtudes, que van desde la fe hasta el amor, dicha persona es inútil e improductiva. Y fíjense que en este versículo Pedro utiliza la palabra el qué y deja de usar el pronombre ustedes. Antes venía hablando de ustedes, pero en el versículo 9 dice, pero el que no, ¿se dan cuenta? Pero el que no, ya para hablar allí, no está acusando a los lectores, pero está diciendo, está declarando un hecho. Y para ilustrar este punto, Pedro utiliza la figura de una persona que es corta de vista y ciega. Ahora, en el texto griego tiene el orden inverso. Fíjense que allí decía, tiene la vista muy corta, es ciego. Sin embargo, en la Biblia textual dice, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y por favor no se pierdan esto. Una persona ciega no puede ser corta de vista, pero una corta de vista puede eventualmente quedar ciega. La persona ciega no es corta de vista, pero una persona corta de vista puede eventualmente quedar ciega. Ahora, cuando uno va a los adjetivos que se utilizan, estos adjetivos son casi sinónimos. El término corto de vista es una transliteración de una palabra en el griego, miapasón, de donde viene miope. Cuando uno busca miope en un diccionario, habla de padecer estrabismo, simularlo, de guiñar, de cerrar un ojo momentáneamente. Pero la miopía es una afección frecuente de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros y los objetos lejanos se ven borrosos. El miope ve claro lo que tiene cerca y ve borroso lo que tiene lejos. La miopía aquí, la forma de ceguera en la que el hombre vive para el presente en lugar de para el futuro. Vive para lo corto, para lo que tiene aquí. Está tan ocupado en las cosas de su vida, está tan ocupado en las cosas materiales que descuida las espirituales. Es miope, tiene corto, es corto. Entonces, con esta ilustración, Pedro quiere decir que la persona que descuida ese llamado a cultivar los valores espirituales está ciego y no puede ver la verdad de la palabra de Dios. Las personas que así hacen, que así viven, pueden ver las cosas terrenales que están cerca, pero son incapaces de ver las celestiales que están lejos. Cuando habla aquí de ceguera, y entendemos que
todo el que carece de los rasgos relacionados en esos versículos 5 al 7 está ciego, no es consciente de lo que es importante en la vida, carece del discernimiento de los verdaderos valores, vive en un mundo tenebroso lleno de sombras. Recuerden que la mayoría de las personas que emplean el término ceguera quiere decir ceguera completa, y es la palabra tuflos, de la que tanto hablamos las primeras dos partes cuando vimos el ciego de nacimiento. Ahora, el problema con la persona que no busca alcanzar todo el fruto de la fe es que cuando mira el futuro, cuando vos no estás bien con Cristo, cuando vos no estás creciendo, cuando no tenés fe, cuando vos mirás al futuro, ves un futuro confuso. Esta es la realidad, no tenés claridad hacia el futuro. Las promesas de Dios empiezan a no tener ese valor y empezás a vivir en una niebla y empezás a tener anhelos del mundo. O anhelás cosas del mundo. Estás corto de vista. Ves aquí y tu aquí es el mundo. Y cuando miras hacia el pasado, el perdón, ¿cuántos estaban felices de sentirse perdonados por Dios? ¿Cuántos estaban dichosos? Decían, Dios me perdonó, y cantabas, y Dios me perdonó, y estoy limpio, y soy una nueva criatura. Bueno, esta persona corta de vista, ciega, cuando mira hacia el pasado, un pasado que en algún momento lo entusiasmó, un pasado que en algún momento lo llenó de gozo, de alegría, pero ya está casi olvidado y todo lo que ve es alguna que otra oración vacía, se recuerda de cuando fue bautizado, habla de cosas que pasaron hace miles de años, aunque pasaron hace 1, 2, 3 años, pero sin entusiasmo. Ya no lo entusiasma. Entonces, ¿cuál es el peligro de estos versículos 8 y 9? Primero debemos tomarlo como un incentivo para avanzar en el fruto de la fe, pero el peligro es escurrirse dentro del reino sin recompensas. O sea, ¿ustedes creen que aquí si uno no vive de esa manera será y dirá, bueno, voy a ser salvo, pero no tengo recompensas? No. El riesgo es no ser salvo en absoluto. La salvación no depende de las buenas obras, pero se manifiesta en buenas obras. Entonces ese versículo 9 describe lo que pasa con una persona que no avanza en las cualidades de Cristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y esa palabra olvido habla de quien carece de esas virtudes, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ha olvidado lo que Cristo ha hecho por él, ha olvidado la verdad de la redención, ha perdido su atracción sobre él, vuelve a andar hacia aquello de lo que había sido rescatado. Y no se puede jugar con el pecado. Y debemos tener siempre en cuenta que fue por el pecado que Cristo fue a la cruz. Entonces, te animo, porque ese olvido en sí es un ejemplo del fracaso en el conocimiento de Cristo. Amados, yo sé que he dicho muchas palabras, yo sé que quizás uno dice esto es mucho. Yo te animo, vas a tener la posibilidad de escuchar nuevamente este mensaje, pero te animo a que vayas vos con tu Biblia en lo privado, a solas con el Señor. Y en base también a lo que hoy
el Señor te ha hablado, estés y pases tiempo y te fijes realmente cómo está tu vida, si realmente sos de aquellos que trabajan con diligencia, si realmente te esforzás para que a esa fe sea añadida la virtud, y esa virtud del conocimiento, y así, uno tras otro, esas 8 cualidades. No en ese orden, todas tienen que estar. Y si no, que leas con atención los versículos 8, 9 y lo que sigue, para darte cuenta de que sencillamente Dios nos ama tanto que nos advierte de que hay un peligro. Y aquellos que no quieran vivir en esta vida con Dios, ¿qué seguridad tienen de que vivirán y pasarán la eternidad con Él? Porque si a vos no te entusiasman sus promesas, si a vos no te entusiasman su venida, si a vos literalmente ya no le das el valor a lo que Cristo hizo a la cruz y estás pensando en irte en el mundo, ¿acaso vos creés que porque alguien te lo diga tenés alguna seguridad de que la eternidad lo pasás con Cristo? Lee la Biblia una y otra vez y te darás cuenta que Dios no obliga a nadie a ser santo, que por el contrario, el Señor te salva para que vos te involucres de lleno en ese proceso que será tu caminar con Él de aquí a la eternidad. Amén. Los invito a ponerse en pie.